Buenas tardes. Es un gusto saludarles y especialmente saludar a la Asociación Política Participación Veracruzana, agradeciendo la invitación que me hacen en esta ocasión para hablar en un tema muy interesante. Bueno, para mí es muy interesante y yo espero que también lo sea para ustedes, sobre lo que ha sido la evolución de la participación de las mujeres mexicanas en el ámbito político. Es un tema que, por supuesto, por su extensión es fascinante, por una parte. Y desde luego, yo espero que la plática no sea, que por su extensión no sea para ustedes aburrida. Trataré de ser muy, muy concreta en los puntos que trataré de explicar, pero sí he dividido mi exposición en diferentes etapas de esta evolución que integran esta evolución. Este, una primera parte aparecerán por ahí en las imágenes. Voy a hablar de una etapa, voy a hablar de 6 etapas concretamente. Una primera que corresponde al despertar de, de la participación de las mujeres mexicanas y el sufragismo, que es una primera etapa interesante, y que en esta se incluyen dos fases importantes. Una fase que corresponde a los movimientos sufragistas, los movimientos feministas primero, desde las etapas iniciales o de las décadas iniciales del siglo XX. La segunda fase que ya corresponde a las primeras demandas de las sufragistas en su incorporación a los partidos políticos del momento. La tercera fase, la búsqueda de las mexicanas para obtener sus derechos políticos plenos. Esta es una primera fase interesantísima, que ojalá todas las mexicanas tuviéramos el interés de meternos a la historia para que vean que los logros que se tienen a la fecha no han sido sencillos, que ha habido muchas mujeres a través de décadas y décadas que han dado todo su esfuerzo, toda su lucha, todo su tiempo, eh, y en muchos de los casos han costado decepciones. ¿Por qué? Porque pues, es lógico que en los inicios de todo esto la mujer no estaba en la misma condición que está en este momento. Las épocas en que las mujeres estuvieron estigmatizadas, a ser sometidas por la voluntad de los varones, que es cuando empiezan precisamente esos movimientos feministas a luchar por su independencia, por buscar mejores posibilidades en su hogar y en su trabajo, por luchar por sus derechos, etcétera. Todas estas luchas en donde han participado miles y miles de mujeres, no solo en México, sino en el mundo, es de, es de considerarse y de reconocerse. Entonces, ojalá las generaciones presentes de mujeres lo valoren, porque no llegaron esos logros que ahorita ellas puedan disfrutar tan fácilmente. Se lo debemos a muchas y también a muchos, porque en ese caminar también han estado presente la voluntad política de muchos gobernantes, así como hubo algunos que no lo permitieron, así hubo otros que sí lo permitieron, que facilitaron las cosas para que nosotros pudiéramos avanzar y fuéramos vistas con mayor justicia en nuestro país. Entonces, hablaba yo de las etapas. Bueno, ya les dije la primera. La segunda etapa, hablamos de las primeras congresistas, fíjense, y el logro de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanos. Entonces ahí hay dos fases. La primera fase son las primeras senadoras y diputadas federales. La segunda fase, las mexicanas y mexicanos en la igualdad jurídica, cuando se hace la reforma del artículo cuarto. En la tercera fase son las mexicanas y los resolutivos de las asambleas internacionales, porque también mucho de lo que se logra a nivel de los países en el mundo es precisamente por los resolutivos a nivel internacional, que inciden en las políticas públicas de los países miembros, y entre ellos, pues México también ha respondido a esos resolutivos. Entonces, en esta etapa 3
La primera fase que tiene habla de que los resolutivos internacionales que impactan a las primeras políticas públicas de México a favor de las mujeres, y la segunda fase, la creación del Instituto Nacional de la Mujer. En la cuarta fase, la historia de las cuotas de género. Aquí esta fase es de verdad decisiva en la historia política de las mexicanas. Definitivamente, si no hubiera existido la historia de las cuotas de género, créanme, sinceramente, que estaríamos como muchos países en el mundo en donde las mujeres todavía están subrepresentadas en los parlamentos y por ende difícilmente pueden lograr avances legislativos que se reflejen en reformas constitucionales a su favor. Entonces, las cuotas de género, que es una de las partes que ahí entra, en la fase primera se habla de conformarse solo con un transitorio, eso es muy interesante. La segunda fase son ya las cuotas de género, el primer logro del 70-30. La fase tercera, las comisiones de género en los congresos. La fase cuarta, la obligatoriedad de las cuotas. La fase quinta, perdón, las reformas de los partidos para asegurar la paridad. La quinta, cuando se eleva a la cuota 40-60 y, y pasamos a la etapa 5, la voluntad gubernamental para hacer realidad la paridad constitucional en México. Ya estamos hablando ya de esta última década, no de esta última década, no de la anterior. En la fase primera se eleva a rango constitucional la paridad, la fase segunda se hace realidad la paridad. En la fase 6, la paridad en todos los órdenes de gobierno. O sea, esa es otra de las partes donde hay una fase primera y fase segunda. La primera es la paridad obligatoria en los diversos órdenes públicos y organismos autónomos y finalmente la reforma constitucional que lo exige. Esta es la historia que yo he compaginado, no es un esfuerzo nada más de un artículo, no, es un libro que se justifica de alguna manera, pero que pues está basado, por supuesto, en otros libros que su servidor ha escrito, en muchos documentos que yo me he agenciado y en mi propia experiencia como legisladora en su momento, como diputada federal, y que para mí fue un orgullo haber representado a un distrito de mi estado de Veracruz en el Congreso de la Unión. Entonces, esto es más o menos la historia. Yo quisiera iniciar eh, precisamente con la primera etapa, el despertar de las mexicanas y el sufragio, con una pequeña introducción, mire, una pequeña introducción que me remite al 14 de mayo del 2019, en donde el Senado de la República aprobaba las reformas, una serie de reformas, a muchos artículos de la Constitución. Estoy hablando del 2, el 4, el 35, el 41, 52, 53, 56, 94, 115, etcétera. ¿Qué se, qué se prevía en el 19? Estamos hablando de algunos años atrás apenas. Se garantizaba la paridad de género ya en los tres órdenes de gobierno. 23 de mayo lo ratificaba la Cámara de Diputados y ya después lo haría el Senado, su parte correspondiente, el 14 de mayo, y pasó después a los congresos para ratificación. Se necesitaba nada más 17 congresos y lo pudieron aprobar 21. Y esto implicó que el 5 de junio se comunicara precisamente la declaratoria de aprobación que disponía el artículo 135 constitucional para que se publicara en el diario oficial que ya teníamos la paridad de género en los tres órdenes de gobierno, que por supuesto venía a complementar la reforma constitucional del 2014, en donde se había iniciado ya la paridad del 50-50, 50% hombres, 50% mujeres, en los cargos de representación en el ámbito legislativo. Entonces, esto es un primer antecedente, es un antecedente, diría yo, que marca una etapa muy fuerte para adelante de las mujeres mexicanas, de las del presente. Pero vamos a hacernos un poquito para atrás. Vamos a hacernos un poquito para atrás en la historia
Eh, Como decía hace un momento, esto no ha sido fácil, hemos llegado hasta ahí, pero ¿cómo empieza esta película? Pues esta película pues, empieza desde fines del siglo XIX, quizás hasta más, porque los movimientos feministas se dieron desde mucho tiempo atrás en todos los países del mundo. Pero las repercusiones en México en relación a las mexicanas, ese despertar de las mexicanas, obviamente pues, fue motivado por esos movimientos feministas que se dieron en el mundo y que definieron las primeras formas de formas de participación organizada en México. Porque normalmente había participación difusa y espontánea, pero ya cuando se organizan en movimientos feministas, esto cambia. Esto cambia y entonces empiezan la parte de los varones a verlas como primero las veían como revoltosas, como mujeres que estaban olvidando sus deberes, eh, padres, esposas, que nada tenían que hacer ellas en los aspectos públicos porque ellas siempre estuvieron sometidas a lo privado y entonces no podían sacarlas de allí y era visto esto con un gran recelo, incluso hasta coraje, porque hubo situaciones incluso de muertes de mujeres, de las primeras mujeres que pudieron haber abanderado causas feministas y que lamentablemente no fueron entendidas porque se adelantaron a su época y obviamente esto provocó reacciones de todo tipo por la parte de masculina. Entonces, esta parte es importantísima, estos movimientos surgieron, por supuesto, en México se repercute, obviamente, los movimientos que venían sucediendo en muchas partes del mundo, repercute en México y hay una parte de México en donde esto todavía se significa más, que son los movimientos socialistas del sureste, en este caso concretamente en Yucatán. Y fíjense que, imagínense nada más el poder pensar que pudieran existir mujeres ocupando posiciones políticas, por ejemplo, en un cabildo. Pues sí sucede. Sucede en el ayuntamiento de Mérida y quien lo ocupa justamente es la persona de Rosa Torre, que es ocupa el ayuntamiento de Mérida y que de alguna manera es obligada a renunciar una vez a la caída del gobernador Felipe Carrillo Puerto, que es el que permite que a nivel municipal sí pueda, o a nivel local, perdón, sí puedan ocupar las mujeres cargos públicos, y ella tiene pues ese lugar en la historia de haber sido la primera. Entonces, como igualmente Elvia Carrillo Puerto, junto con otras dos mujeres, ellas también, Elvia sobre todo, compite eh, para diputada local, gana el distrito de Mérida y le es desconocido su triunfo porque la reforma no alcanzaba los cargos legislativos. Entonces, y por supuesto, a la muerte de Felipe Carrillo Puerto, su hermano, ella tiene que salirse de Mérida, de Yucatán, perdón, y irse a vivir a otro estado, se fue a San Luis Potosí. Y fíjense que curiosamente Bebia Carrillo Puerto en San Luis Potosí, viviendo allá, vuelve a competir aún en un distrito y lamentablemente le sucede exactamente lo mismo, no le reconocen el triunfo. En la segunda fase, las primeras demandas de las sufragistas y su incorporación a los partidos. Bueno, esto es obviamente ya al irse fortaleciendo los movimientos sufragistas de inicio del siglo XX en el mundo y en el país. Aquí, por ejemplo, pasa sobre un tamiz que es el constituyente de Querétaro en 1917, en donde las mujeres se interesaron y se interesaron que podía ser una gran oportunidad el constituyente de 1917 en Querétaro, poder incorporar las peticiones que ellas tenían, entre ellas el derecho al voto. Y bueno, definitivamente había una resistencia absoluta de que pudieran llegar esas demandas a esa instancia,
Pero sin embargo hubo una mujer que por ahí se movió muy bien, que era la señora Hermila Galinda de Topete, que pudo apostarse a las puertas del constituyente justamente para entregar su petición. Y ahí de alguna manera ella solicitar la posibilidad de que pudiera ser incorporada entre los temas del constituyente el voto femenino. Por supuesto, fue negado automáticamente. No quiero ya alargarme sobre esa historia, en otro momento es muy interesante, sobre el contenido del dictamen, que es verdaderamente patético, la respuesta del constituyente para decir que las mujeres no pueden ser consideradas en los asuntos públicos de la agenda nacional. Entonces, esto sí es un punto frustrante, si se quiere pensar así, pero bueno, finalmente se dio esta situación. Entonces, en ese sentido, bueno, viene la incorporación de las mujeres en los partidos políticos. Bueno, pues entonces decían las mujeres, si no se puede por la vía este, constitucional, pues nos vamos a incorporar definitivamente a los partidos políticos. Entonces estaba ya, obviamente, la creación en 1929 del partido, este, el PR, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que es el primer antecedente que hay del Partido Revolucionario Institucional. Este, bueno, pues al nacer el partido, en su declaración de principios, en su artículo 2, decía que se iba a promover la participación de las mujeres y esto lo ven como ellas como una gran oportunidad para poder incorporarse y sí les fragua porque en 1934 el propio Partido Nacional Revolucionario, el PNR, permite la incorporación al conceder la formación del sector femenil. Entonces, el sector femenil fue un bastión importante que se retroalimentó de todas las organizaciones feministas que habían quedado en forma independiente, se incorporaron al Partido Nacional Revolucionario e hicieron una plataforma extraordinaria que tuvo, por supuesto, una extensión territorial en todo el país. Entonces, esto también fue visto así también hasta con reservas, de decir, caray, nosotros no pensábamos que fuera a ser tan fuerte este movimiento. Y bueno, de ahí esto también tuvo sus resultados. A partir de ello, bueno, la historia registra que en 1936 se logra el primer antecedente de una presidenta municipal en el país. Y le corresponde a Aurora Mesandraca por el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Es en 1936. O sea, que de alguna manera lo que empujaban ellas, algo tenía que salir. A lo mejor en esos momentos era poquito, pero se iban viendo los avances. En esta tercera fase de esta etapa, viene la búsqueda de las mexicanas para obtener sus derechos políticos plenos. Esto ya es, de alguna manera, es un movimiento que se da al interior también del partido PNR, que cambia en 1938 de nombre para nombrarse Partido de la Revolución Mexicana. Ahora sería PRM y está Lázaro Cárdenas con la presidencia, permite que entre la propuesta para el voto femenino. Sin embargo, siempre estaba el obstáculo del Congreso para que las iniciativas pudieran avanzar. Lamentablemente en ese entonces no se concede y es hasta 1946 en que ya se cambia de Partido de la Revolución Mexicana al tercer nombre, donde ya adquiere el nombre de Partido Revolucionario Institucional, en donde en el gobierno ya de Miguel Alemán como presidente de México, un 12 de febrero de 1947, signa la fecha de que se le concede a las mujeres nada más que voten a nivel municipal. Es decir, se reforma el 115 constitucional y en este se concede el voto municipal. Entonces, obviamente, era un avance, sin duda, pero
no era lo que las mujeres aspiraban en ese momento. Las mujeres mexicanas querían sus derechos plenos, plenos, es decir, que no hubiera condicionantes, que si eran mujeres mayores, si eran adultas, si eran jóvenes, que si eran casadas o eran solteras, como en otros países que se concedía el voto, incluso antes que en México, pero se concedía condicionado. Por ejemplo, en Estados Unidos se da en 1920, pero se le da a las mujeres blancas. Y ya mucho tiempo después se lo vienen dando a las mujeres negras. Ya casi se puede decir en la época de los 90. Fíjense cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudieran concedérselo. Entonces eran votos condicionados, no eran plenos y las mujeres las queríamos plenos. Entonces es cuando se hace una gran lucha al interior de las mujeres del PRI, y lo digo con sus letras y lo reconozco porque tengo los datos históricos en mi mano de que hubo una lucha muy importante, de la cual yo escribí 2 libros al respecto, y que ahí las mujeres, aprovechando a un candidato a la presidencia veracruzano, por cierto, don Adolfo Ruiz Cortines, en plena campaña ellas le hacen una petición importantísima al organizarle una asamblea nacional en favor de su campaña. Se hace en el estadio 18 de marzo, justamente un 6 de marzo. Pero estamos a 2 días de que esto se dé, de 1952, y que de alguna manera en esa Asamblea Nacional con 20,000 mujeres se le plantea al presidente Ruiz Cortines la necesidad del voto universal para las mujeres mexicanas, y está tan emocionado el presidente Ruiz Cortines que el discurso que expresa, que también lo tengo, la verdad es maravilloso, maravilloso, de un hombre visionario, veracruzano tenía que ser, y lo digo con mucho orgullo como veracruzana, de verdad, de plantearles a las mujeres el valor que tienen en la historia mexicana y sobre todo el compromiso que él adquiere si es que llegaba a ganar la presidencia, para que el segundo día de su mandato él reformara el artículo 34 y se le diera de una vez por todas, ahora sí, el concederles a las mujeres sus derechos plenos. Entonces, esto indiscutiblemente lo cumplió Adolfo Ruiz Cortines. El segundo día de su mandato provocó las iniciativas que pasaron al Congreso, y se publica un 17 de octubre de 1953. Por eso esa fecha también queda asignada en la historia de la participación política de las mujeres mexicanas, y que, bueno, de alguna forma siempre tengamos en mente esas fechas. Son 17 de octubre de 1953, en donde las mujeres al fin podíamos ser consideradas como ciudadanas mexicanas. Pero la ciudadanía también implicaba, por supuesto, una serie de compromisos, sin duda alguna. Entonces, de alguna forma, viene la etapa 2, en donde hablamos sobre las primeras congresistas y el logro de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanos. Ya pasamos a otra etapa. Pasamos a otra etapa en donde vamos en la primera fase, hablamos de las primeras diputadas federales. Entonces, la conquista del voto universal, de los derechos plenos y todo esto, pues empieza a tener sus resultados. Entonces, esto es más o menos, ya estamos hablando de las décadas 50, 60, 70 del siglo XX, en que pues se fue fortaleciendo sin duda presencia de las agrupaciones feministas independientes, hicieron su propia lucha, igualmente los partidos políticos, las mujeres de los partidos políticos, y, y definitivamente el poder lograr avances, estaban convencidas las mujeres que tenía que ser a través de las reformas legislativas. Entonces, ahí empezó desde ese momento el que todos los movimientos fueran dirigidos justamente a que se fuera incrementando poco a poco la presencia de más mujeres en los cuerpos legislativos. Solamente así se podían lograr esos avances con mayor rapidez. Entonces, por eso se dan las primeras diputadas federales.
La primera diputada federal, las primeras electas, porque en realidad, aunque el voto se signa en el 17 de octubre de 1953, el voto universal para las mexicanas, en realidad se vota hasta 1955, es decir, 53, el año 1953 cayó a la mitad, digamos, de la legislatura. Entonces se tenía que esperar la siguiente legislatura para que las mujeres pudieran votar en esa oportunidad, que ya se da en 1955, en la elección federal de ese año. Entonces, en esa elección federal se postulan justamente 5 mujeres y ganan la elección. Estas fueron Albertina, Remedios Albertina Zeta, Margarita García Flores, Guadalupe Ursúa Flores, Marcelina Galindo Arce, y por supuesto, bueno, obviamente los estados que representaban era el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chiapas. Entonces, y por supuesto, ya en la siguiente elección, las senadoras de la República, las primeras senadoras de la República, que fueron en 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, una por Campeche y doña Alicia por Sonora. Entonces, ya empezaba a verse esa posibilidad de entrar. Hay un dato que yo siempre lo pongo entre paréntesis. Aunque realmente la primera ocasión que las mexicanas votan es en 1955, sin duda. Nada más que hubo un antecedente de una diputada federal en 1954, como antes decía, para terminar esa legislatura en donde todavía no había la reforma, el estado de Baja California, de norte, en aquel entonces se decía Baja California Norte y Baja California Sur, hoy nada más se dice Baja California a la norte, este, se le agrega un distrito más en la redistritación de 1954. Entonces, por Ministerio de Ley, se designa un nuevo diputado para que representara en esa legislatura vigente a ese distrito recién creado. Y le corresponde a una mujer extraordinaria, doña Aurora Jiménez de Palacios, por Baja California, para terminar, o sea, para concluir esa legislatura. Obviamente ella no fue electa, lo aclaro, por eso es un paréntesis, ella no fue electa, pero sí tiene el honor, indiscutiblemente, se le quita el mérito de haber sido la primera mujer diputada federal, aunque no fuera electa, pero sí fue la primera mujer que se sentó en una curul en el Congreso de la Unión. Por eso lo aclaro, lo aclaro porque es un tema que sí se debe de aclarar. La historia debe de referir a todas las que llegaron. Entonces, la segunda fase en esta etapa son mexicanas y mexicanos en igualdad jurídica. Bueno, pues de alguna manera en la Constitución política había que referirse a la igualdad entre hombres y mujeres. Y de alguna manera esto se da, es un tema interesante, importantísimo, eh, porque también no fue fácil lograr esa reforma constitucional al artículo cuarto. Esto se da en 1974, siendo presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Entonces, ahí también participan todas las mujeres que estaban como legisladoras, a algunas les toca la parte de la redacción del dictamen, y bueno, se logra finalmente en ese año, en noviembre de 1974, obviamente se reforma el cuarto constitucional, que contempla la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanos. Entonces, esto fue extraordinario. Ahora sí, no habría ya paso atrás. La Constitución lo prevía. Éramos iguales ante la ley. Éramos iguales ante la ley. Y eso fue un paso importantísimo para las mexicanas. Y también esa etapa, pues tuvo sus productos, sus resultados. Culmina con broche de oro, porque bueno, el triunfo de la primera mujer que ocupe un cargo de gobernadora, pues yo creo que no es nada, no es un dato menor. Este dato o este honor le correspondió a nuestra amiga Griselda Álvarez Ponce de León. Me tocó conocer ya muy grande de edad a doña Griselda Álvarez,
entró por el PRI, fue la primera gobernadora en la República Mexicana, en el estado de Colima, y obviamente a partir de ese hecho, pues haz de cuenta que empezaron también las mujeres a poder aspirar a esa investidura tan importante, investidura estatal, por supuesto, tan importante como lo que podría pensarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen otras oportunidades para otras mujeres, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, en Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, aunque en el caso de Dulce María no fue electa porque ella sustituye, entra como sustituta del anterior gobernador que solicita licencia y ella es nombrada gobernadora por el Ministerio de Ley. Sin embargo, bueno, también el mérito de haber sido gobernadora, eso no se lo quita nadie. En Yucatán también, bueno, perdón, con Ivonne Ortega, que también lo fue, ya un poquito de años más recientes, ya estamos hablando de los años 2000, Amalia García Medina, por el PRD, por el Estado de Zacatecas, Rosario Robles Berlanga, como primera jefa de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, este, pues obviamente, y por supuesto, pues Claudia Sheinbaum, hasta el año 2018 al 2024. Hoy, doña Claudia, pues obviamente, aspirante a la presidencia de la República, hoy ya candidata de su partido y sus aliados, como igualmente otra gran mexicana, no es Xochitl Gálvez Ruiz, que también está en competencia hoy, pero estamos a un grado, las mexicanas, de poder lograr un sueño anhelado de poder contar con la primera presidenta de la República Mexicana. Y yo creo que esto va a darse en unos meses más. Esperemos que gane la mejor, ¿verdad? Yo tengo mis preferencias, pero no las digo. Simple y sencillamente el gran mérito son de dos mujeres que están luchando, que no fue nada fácil llegar hasta ahí donde están en este momento en competencia y que ahora va a necesitar de la sociedad en su conjunto, de las propuestas y de la valoración, desde luego, de lo que mejor convenga para México en términos de resolver tantos problemas que en este momento estamos padeciendo los mexicanos. Entonces, me voy a la etapa 3, las mexicanas y los resolutivos de las asambleas internacionales en las políticas públicas nacionales. Aquí, como decía yo, eh, dos fases. También la primera fase, muy rápidamente la menciono, es los resolutivos internacionales que impactaron las primeras políticas públicas a favor de las mujeres. Bueno, ya había por parte del Consejo Nacional de Población, allá por los años 80, hubo un programa de la mujer, pero seguía, o sea, estaba considerado dentro de los programas del Consejo Nacional de Población, del CONAPO. Sin embargo, ya por ahí de alguna manera empiezan a darse forma, ya en la creación del primer Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo. Esa fue me quería acordar del nombre, así se llamaba el primer programa que estuvo adherido al CONAPO. En el 83, los planes de acción de México, bueno, pues cambiaron, entonces se dan algunos indicios, por ejemplo, hay otros programas que empiezan a ser como programas del gobierno de la República, como el programa de Mujeres en Solidaridad, estoy hablando ya de la segunda fase, hasta llegar al Programa Nacional de la Mujer, que se da en 1995, el famoso PRONAM. Y de ahí ya vino posteriormente la Comisión Nacional de la Mujer, se sale ya del contexto del CONAPO y pasan esos programas a la Secretaría de Gobernación. Y finalmente ya para el año 2000, la creación de un sueño anhelado también de las mujeres, que siempre luchábamos cada vez que venía un cambio de gobierno, tanto nacional como estatal o municipal, era, por favor, la creación del Instituto Nacional de la Mujer, la creación, y no se da hasta el año 2000, en que se crea el Instituto Nacional de la Mujer como una instancia dependiendo, desde luego, sigue dependiendo la Secretaría de Gobernación, pero ya con un presupuesto propio
para poder trabajar los programas a favor de las mujeres. Hubo grandes avances en esa etapa. En la etapa 4, la historia de las cuotas de género. Esto es una historia extraordinaria. Y ahí me toca a mí participar en algunas cuestiones siendo diputada federal. Esta primera fase que se menciona en ese tema, que yo le pongo conformarse solo con un transitorio. Bueno, es que así estuvo hasta el año de 1993. La legislatura que estaba en el año de 1993, que fue la 55 legislatura federal, ahí las mujeres éramos consideradas, o sea, sí se hizo un logro importante, sin duda, porque ni siquiera existíamos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la verdad. Sin embargo, bueno, el esfuerzo de las mujeres en ese momento fue considerar un transitorio en el COFIPE que dijera que los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de la postulación a cargos de elección popular. Eso y nada, sinceramente, era lo mismo. Sin embargo, decíamos, bueno, entonces se trata de convencer a nuestros compañeros de partidos para que incluyan en sus documentos internos la paridad. Es decir, que ya de una vez por todas de ahí surja y una vez ahí promover la reforma al COFIPE. Entonces, pasamos a la tercera fase. Bueno, perdón, en la segunda fase de esta cuarta etapa las cuotas de género en el primer logro. Y yo ahí, entonces ya me toca a mí participar en esa etapa como diputada federal y fue un logro, sinceramente, se los digo, extraordinario el que se hizo en 1996 en la 56 legislatura, porque se pugnó precisamente para quitar ese transitorio que ya venía colgado, digamos, lo recibimos así, el COFIPE, pero por primera vez estipular una cuota. Una cuota porque en muchas partes del mundo así habían empezado las legisladoras impulsando por cuotas, poco a poco avanzando en esto. Y las mexicanas, pues no nos quisimos quedar atrás. Impulsamos la cuota del 70-30, la famosa cuota del 70 y 30, que se lo explico brevemente. Era que los partidos políticos nacionales consideraran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadoras no excedieran del 70% para un mismo género. Es decir, ningún género podía rebasar el 70%. Es decir, podría ser 70% de hombres, 30 mujeres, o al revés, 70% mujeres, 30 de hombres. Pero ningún género podía rebasar el 70-30. Entonces, obviamente, esto fue por primera vez, ahí está, ahí nacen las cuotas de género, en esa 56 legislatura en 1996. La tercera fase de esta cuarta etapa ya son las comisiones de género en los congresos. Eso también fue una lucha interna porque teníamos que reformar la ley orgánica del Congreso. Entonces, ¿para qué? Para que consideraran entre las comisiones, ¿sí? Las comisiones, digamos, ordinarias, que es como así se llaman, las comisiones ordinarias, la comisión de género no existía, no existía. Entonces, hubo también que hacer ahí un trabajo entre todas las diputadas federales, apoyándonos unas con otras, independientemente de los partidos, luchando, así como luchamos para el 70-30, luchamos para las comisiones de género, y afortunadamente se pudo lograr que se iniciaran esas cuotas, ¿verdad? Por primera vez se integrara ya como una comisión especial, en 1997, la Comisión de Género, y ya para 1999 como una comisión de carácter ordinario, que quiere decir ya permanente, y a partir de eso ya el Congreso no ha cambiado en lo que estipula su reglamento interior y sigue considerando las comisiones de géneros ordinarias, como igualmente esto se repitió ya a los siguientes años, después de 1999, en el año 2000, empezó a diseminarse esa iniciativa en los congresos locales y ya en los congresos locales considerar también las comisiones de género.
Este fue un gran avance también, porque a partir de las comisiones de género, ahí se reclutaban todas las iniciativas que pudieran favorecer a las mujeres, tanto en el ámbito federal como, como en el ámbito local. En la fase cuarta de esta, la obligatoriedad de las cuotas, bueno, ya, por ejemplo, en el 2002 también se hacen algunas modificaciones, pero ya para generar la obligatoriedad, porque se hablaba del 70-30, pero no en todos los estados lo cumplían. Entonces había que anexar por ahí la palabra obligatorio, obligatorio que se cumpla. Entonces esa obligatoriedad se da precisamente en 2002. Y después las reformas de los partidos para asegurar la paridad. Y bueno, ahí sí yo tengo que mencionar, y lo digo también sin ánimo de exaltar a ningún partido en particular, pero sí del mérito, quien lo hizo primero. En 2005, precisamente un día como hoy, el 4 de marzo, el PRI lanza un excelente mensaje en su Asamblea Nacional y queda estipulado en sus estatutos al modificar su artículo 42, que en los cargos de elección popular y de partido se garantizará la presencia de un 50% de cada género. El PRI, y lo digo con sus letras, fue el primer partido político en México y en Latinoamérica que incluyó la paridad en sus documentos internos. Quinta fase. La quinta fase es cuando se eleva, ya en el 2008, esa cuota ya no era 70-30, ahora era 60-40. Es decir, ningún género podía rebasar el 60% y un solo sexo. Entonces, habría que definirlo también con su respectiva obligatoriedad. Entonces ahí concluye esa primera gran etapa de las cuotas de género, pues de alguna forma había que hacer también, hacer la realidad, hacer realidad ya ese 50% para que habláramos realmente de la paridad legislativa. No se podía hablar de paridad legislativa, definitivamente, si no se veían en igualdad de condiciones ambos géneros en la composición de las cámaras del Senado como de diputados. Y entonces entra la etapa 5, la voluntad gubernamental para hacer realidad la paridad constitucional en México. Dos fases hay ahí. La primera fase, cuando se eleva a rango constitucional la paridad. Y esto se da ya en el gobierno de Peña Nieto, la reforma político-electoral que se promulga el 31 de enero de 2014, en donde se eleva ya a rango constitucional, fíjense, la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales. Entonces, esto fue un precedente invaluable, invaluable. Se reformó el artículo 41 constitucional y queda estipulado ya dentro de nuestra Carta Magna esa paridad por la cual tanto luchamos las mujeres durante tantas décadas. Sin duda, ahí pues yo me quito el sombrero por tantas mujeres que estuvieron a través de todo ese proceso. Indiscutiblemente, de verdad ha sido una lucha, muchas veces no solo con la propia sociedad, que en su momento, como decía yo cuando iniciaba, que veía con desconfianza la participación de las mujeres en la política. No, ahora las cosas han cambiado, pero han cambiado porque ha habido mujeres que han roto barreras, se han enfrentado a las gentes de su propio partido incluso para convencer por las buenas o por las malas a veces, pero siempre tratando de buscar lo mejor para las mujeres del presente y del futuro. En la segunda fase de esta etapa, bueno, se hace realidad la paridad a partir del 2018. ¿Qué pasa en el 2018? Bueno, en esa elección federal, estamos hablando de 6 años aproximadamente, en las elecciones, pues como se veía que sí, ya había paridad en el 2014, pero todavía había estados en donde no la completaban. No querían completarla, no obstante que era
una obligación porque la Constitución así lo prevía. Pero en la elección del 2018, ahí las mujeres nos pusimos muy abusadas, definitivamente. Entonces exigimos el cumplimiento de la paridad, sin duda, y el respeto de esa igualdad que nosotros estábamos hablando por décadas entre hombres y mujeres en las candidaturas. Perdón. Y entonces, se logra por la única, fíjense que hubo un estado que sí la logró, que fue el estado de Tabasco, precisamente en el 2018. Y esto, bueno, perdón, ya se había logrado en el 2018. Perdón. Y bueno, pues de alguna forma esto obligó a que se reforzaran los esfuerzos de las mujeres para que fructificaran. Y esto, bueno, pues se vino a reflejar ya en la etapa 6. En la etapa 6, bueno, pues simplemente es ver cómo se quedó constituida la Cámara de Diputados que está en este momento. En este momento, pues obviamente de 500 curules, 241 son mujeres representadas. Eh, la etapa 6, la etapa 6 que habla la paridad en todos los órdenes de gobierno. Bueno, ya se había logrado el 50% de hombres y mujeres en los cargos legislativos, también tanto en el ámbito federal como local. Y bueno, viene otra reforma importantísima, la del 2019. En el 2019 entra la paridad obligatoria en los diferentes órdenes públicos y organismos autónomos. Fíjense nada más qué interesante fue esta parte, porque había, fíjense nada más, faltaba extender la paridad hacia los cargos de los tres órdenes de gobierno y hacia los tres poderes. Entonces, ya no era nada más el legislativo, tenía que ser el ejecutivo y el judicial. Y es el 26 de febrero de 2019, en donde las diputadas de todos los partidos discutieron en la agenda de esa legislatura las propuestas que estaban relacionadas con ello. Pasó aprobada por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado y al fin se genera esa iniciativa de ley para que se diera la paridad de género y fuera obligatoria en los diversos órganos públicos y en organismos autónomos. Y por supuesto, la segunda fase es que esa reforma constitucional, como lo exigía la Constitución, por supuesto, como lo exige esa norma, se pudiera cumplir. Y el 14 de mayo de 2019 se logra aprobar en el Senado, el 23 en la de diputados y se ratificó en los congresos locales. Finalmente se logra ese gran avance. Se logra la igualdad y la paridad en los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Y en los tres niveles de gobierno. Y esto yo creo que no podemos nosotros, ahora sí, quejarnos las mujeres, desde luego que no, porque como decía en un principio, sí es cierto, nosotros hemos luchado muchísimo y el mérito sin duda es de las mujeres, no queda otra, más que reconocerlo. Pero también, como también decía en un principio, muchos varones que han entendido la lucha y que se han solidarizado con nosotras para que nosotros vayamos consiguiendo esos logros y esos avances que no son más que un acto de justicia para que se den esos tratos importantes en la sociedad y en la relación entre los seres humanos. Yo creo que esto ha sido un punto interesantísimo y que desde luego estas declaratorias que hemos escuchado ahorita y que yo he tratado de resumir en una hora, que por supuesto yo me llevaría de muchas conferencias en poderlas detallar. Sin embargo, bueno, solamente les puedo decir que todo este proceso, toda esta evolución ha tenido sus logros, pero también hay deudas que estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué las mujeres nos sentimos que no estamos siendo apoyadas del todo? Porque si bien es cierto,
Ahí están las cámaras de diputados en paridad, tanto el Senado como el de como de la República, como la Cámara de Diputados, y sin embargo se aprueban leyes muchas veces en donde en lugar de conservar, ya ni siquiera decir avanzar, de conservar lo conquistado, se han hecho retrocesos a lo que nosotros ya habíamos logrado y luchado en materia de salud, en materia de beneficios de las mujeres, familias y sus hijos, en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de legislar para proteger la vida de las mujeres que están siendo violentadas, acusadas, asesinadas, y tantas cosas que tienen que ser defendidas en esas instancias y también en los órdenes de gobierno y en los mismos poderes, en la parte judicial, en la parte legislativa, en la parte del ejecutivo, y que de alguna manera hemos visto que esto, en lugar de que se siga promoviendo como se dio en muchos momentos, hoy vemos un grave retroceso de los avances que nosotros luchamos muchísimo para que esto fuera una realidad, no para nosotros en particular, porque nosotros, quién sabe, si nos falte poco o mucho para que dejemos de estar en este mundo, pero para las generaciones de mujeres que vienen, las niñas que ahorita nos vienen siguiendo, las jóvenes que nos vienen pisando los talones, que vienen creciendo y que necesitan crecer también en un estado y en un país de oportunidades, de respeto a sus derechos, de respeto a su vida, de oportunidades para que puedan crecer en lo emocional, en lo intelectual, en lo social y en todos los ámbitos que uno tiene derecho como ser humano a hacerlo. Entonces, esto es importantísimo decirlo, ¿verdad? Porque de alguna manera esto nos debe de mover, porque debemos continuar, sobre todo como mujeres. Tenemos un deber moral, tenemos un deber político, tenemos un deber social de seguir fortaleciendo nuestras capacidades y valores, porque cada mujer debe ocupar en adelante un espacio ganado por sí misma, y eso implica fortalecer sus capacidades, empoderarse, pero no empoderarse para para confrontarse con los varones. No, el empoderamiento no es eso, el empoderamiento es desarrolla, prepárate, que te dé el gobierno, el Estado, las oportunidades para que tú puedas desarrollar capacidades, para que aprendas a defender tus derechos, para que puedas defender también a tu familia, para que puedas tener oportunidad de crecer en lo económico y que le puedas ofrecer mejores forma de vida para ti y para tu familia, y también para mejorar y desarrollar tu sociedad. Entonces, todo eso es el empoderamiento, y eso requiere de la voluntad de la acción gubernamental para que esto se logre. Y es lo que no vemos en este momento, y es lo que siento, lo digo de manera personal, en riesgo. Entonces, creo que tenemos que ser muy honestas en ese sentido y sí pugnar por seguirnos preparando, pero también pugnar para que esa lucha no termine y tengamos que estar unidas siempre para defender lo que tanto trabajo costó en la vida, en la historia de la lucha de las mujeres y de la participación de las mismas en la vida política de México, y que esto pueda tener un futuro para no solo para nosotros, sino para nuestro propio país. Entonces, debamos continuar sin duda incidiendo de esa manera en la cultura social, en la cultura política, para que esa igualdad y esa paridad no genere, como decía yo, esa competencia entre varones y mujeres. No, hombres y mujeres somos complemento. Hombres y mujeres nos necesitamos. Necesitamos respetarnos, es lo único que necesitamos. Necesitamos estar en igualdad de condiciones, es decir, con igualdad de condiciones sociales, económicas y políticas. Necesitamos estar, desde luego, en una actitud de colaboración y de respeto mutuo de manera permanente, y desde luego necesitamos tener voluntad ambos géneros
para construir juntos el país que merecemos y que hoy nos está convocando a la unidad, al trabajo y a la responsabilidad para enfrentar pues esos grandes problemas que estamos padeciendo y que tenemos hoy la responsabilidad de responder a este llamado de unidad para que México salga adelante, para que Veracruz salga adelante. Hay que hacer lo propio para que México resurja como el país de las grandes, y Veracruz también, como el país y el estado de las grandes oportunidades. Que sea garante de desarrollo nuestro país y nuestro estado, de la justicia y de la paz que demandamos todos ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un honor aceptar esta invitación y el que me hayan permitido poder exponer esta visión que espero les pueda ser útil. Muchas gracias.